Egunon, y nada, mila esker por haberme invitado, lo primero, y a los asistentes pues por dedicar tiempo, ¿no?, para culturizarse y aprender sobre estos temas. Entonces, bueno, la idea de la ponencia, ¿no?, de mi parte es explicaros algo muy pequeñito, ¿no? Antes hablaba Aitor de toda la batería de estrategias que se pueden hacer en el mundo digital, ¿no? Hablaba de SEO, contenidos, branding, funnel de ventas, email marketing. Tú también has comentado una estrategia muy multicanal, con muchas posibles vías. Entonces, nosotros, bueno, hemos querido centrarlo en algo muy, muy concreto, que sería la parte de LinkedIn, ¿no? Dentro de todo lo que se puede hacer en el ecosistema digital, estamos viendo, ¿no?, cada vez más, dentro de todas las tendencias que se mueven a día de hoy, que los proyectos industriales, incluso aquellos que tienen un público objetivo difícil, ¿no? Lo comentabas tú, Eva, por ejemplo, en Ulma Andamios, pues evidentemente estamos trabajando con ellos, evidentemente no todo su segmento está en LinkedIn, sino que es identificar para qué tipología de empresas sí, ¿no? Es decir, esto no es la panacea, no todo sirve para todos, ¿no? Y sí que me gustaría que entendáis el por qué lo planteamos en algo muy vertical, en una estrategia muy concreta, o por qué mi ponencia versa sobre algo muy concreto. Es porque depende del presupuesto, de los objetivos que tenga el cliente, de los mercados en los que se quiere enfocar, habrá estrategias que encajen mejor o encajen peor, ¿no? También el nivel de avance o de cultura digital que tenga esa empresa, pues va a hacer que sea mejor ir por una vía o por otra, ¿no? O iniciarse en una vía y luego seguir por otra, ¿no? Entonces, bueno, antes de empezar, ¿no?, con lo que es la temática, sí que me gustaría explicaros, pues, bueno, ¿quién soy yo, no? Bueno, yo soy Maitán Hernández, como ha dicho Eva, soy socia fundadora y gerente de Weroy. Llevamos 17 años en el mercado, estamos 17 personas en el equipo, y sí que me gustaría trasladaros qué he hecho antes de estar en Weroy, porque marca mucho la identidad y, sobre todo, el enfoque de lo que hacemos a día de hoy, ¿no? Yo, antes de montar Weroy, trabajaba en una multinacional americana industrial muy grande, 36.000 personas, 110 países, con diferentes líneas de negocio, ¿no? Temas de ensayos no destructivos, tema aeronáutico, aeroespacial, bienes de equipo, diferentes líneas de negocio, y la manera, yo estaba dentro del departamento comercial, y la manera de captar negocio del departamento comercial era: me cojo el avión, el coche, el tren, maleta, toca puertas, vete a polígonos industriales y mira a ver si te necesitan, ¿no? Entonces, como es una empresa que cotiza en bolsa, desde arriba, desde los que manejan los dineros, ¿no?, y sobre todo están preocupados por los beneficios, pues bueno, vieron que a nivel grupo esa manera de captar oportunidades de negocio era muy poco eficiente y muy poco efectiva, sobre todo poco eficiente, ¿no? Entonces decidieron crear un piloto que tuve la suerte de liderar yo en todo el sur de Europa, que era integrar estrategias digitales dentro del departamento comercial para hacer más eficiente esa aproximación al mercado. ¿Por qué? Porque nos pasaba que muchas veces tocábamos la puerta en un polígono y nos decían: es que acaba de pasar por aquí la competencia, ¿no? O no tengo un proyecto, o es que no encajáis, ¿no?, en lo que yo hago. Entonces, bueno, decidieron meter toda la parte digital, sobre todo para algo que vamos a ver en esta ponencia, que es para esa fase inicial de prospección, ¿no?, de agitar el árbol, de antes de llegar o cuando llegas al mercado, agitarlo, y dependiendo de lo que encuentres, ¿no?, en ese agitar, decidir si meterte más o meterte menos, ¿vale? Entonces, bueno, me salí de ahí, monté Weroy. A día de hoy pienso que tenía que haberme quedado en el sitio donde he estado, porque la vida del emprendimiento es muy bonita, pero también muy, muy dura. Y bueno, pues en eso estamos, ¿no? Entonces, bueno, me voy a saltar esta parte relativamente rápido, porque es una presentación de Weroy, y yo creo que con lo que os he comentado, pues bueno, ya tenéis algunos datos relevantes, ¿no?, de personas en el equipo, cuántos años llevamos haciendo esto. Y sí que me gustaría detenerme aquí en la tipología de clientes que tenemos. Estas son algunas de las compañías con las que trabajamos a día de hoy, porque esto es lo que marca, lo que vamos a ver ahora es lo que marca, es decir, la empresa da igual que tenga un servicio, una solución, un producto, siempre y cuando, ¿no?, considere que tiene un mercado adicional al que podría llegar, al que no está siendo capaz de llegar con la estructura comercial que tiene. Lo que vamos a ver hoy, bueno, todo lo que habéis comentado podría encajar, insisto, depende del presupuesto, mercados, etcétera, pero lo que vamos a ver, por lo menos en esta parte, es algo que estamos trabajando con
con todas ellas, ¿no? Desde empresas muy, muy grandes, como puede ser un Sener, hasta empresas como Nicolás Correa, que lo que venden son fresadoras, centros de mecanizado, o GH Cranes, que lo que venden son grúas puente, o centros tecnológicos como Techniker o Ikerlan, que no tienen muchas veces un producto como tal, sino una solución en el mercado, ¿vale? Y bueno, a nivel sectores, pues que veáis también que todo esto que vamos a ver puede ser interesante, ¿no? Puede ser una manera de enfocar proyectos que están en el sector agroalimentario, en el sector aeronáutico, en el mundo de la ingeniería o en el mundo de la ciberseguridad. Vale, a nivel mercados, comentaros que a día de hoy tenemos un foco especial en la parte de África. Nos están saliendo muchos proyectos que lo que quieren, ¿no?, es prospectar o diversificar, principalmente en la parte de Middle East, pero también en todo el oeste de África. Y bueno, esto es, cuando digo experiencia en prospección, no es que nosotros estemos ahí, nuestra oficina está en Bilbao, es una oficina modesta y tranquila. Esto es lo que estamos haciendo para nuestros clientes en estos mercados, ¿vale? Y bueno, a partir de aquí ya empiezo lo que es con la ponencia como tal, y primero me gustaría daros algunos datos de LinkedIn, ¿no? Hemos hablado temas de redes sociales, pero lo voy a centrar exclusivamente en la parte de LinkedIn, porque a día de hoy, y por los datos que vais a ver aquí, en los ecosistemas que nos movemos nosotros, ¿no?, empresas industriales, productos, servicios, solución, con las salvedades que hemos comentado, ¿no?, lo que decías de Bellota o lo que os he comentado de Ulma, la parte de andamios. Hay proyectos en los que no todo su mercado está en LinkedIn, ¿no? Pues habrá que ver dónde está o si tiene sentido, y si no tiene sentido tendrían que pasar, evidentemente, a otro tipo de estrategias en otro tipo de caladeros, ¿vale? Pues bueno, estamos hablando de una red que tiene a nivel mundial 1.200 millones de usuarios en más de 200 países, 69 millones de empresas, más de 3 millones de usuarios que comparten contenido cada día. A día de hoy es la red social, insisto, Mundo Industrial B2B, que lleva el 50% de tráfico a los proyectos digitales de las compañías. Y este último dato no es de LinkedIn, sino que es nuestro. En el 95% de nuestros proyectos, en estos 17 años, no ha rolado, y os diría que es la principal herramienta de captación de oportunidades de negocio en esas fases de prospección en frío, Ya no estoy hablando de estrategias de fidelización, etcétera, que no es el objeto de esta ponencia, pero si estamos hablando de esa parte de prospectar en frío, a día de hoy es la principal herramienta o el principal subcanal que genera oportunidades o que tracciona, ¿no?, oportunidades de negocio para los proyectos en los que trabajamos. Vale, bien, esto está muy bien, ¿no?, a nivel mundial, pero si tú quieres trabajar, si tu mercado es solo España o es solo Guipúzcoa o es Italia o es Francia, bueno, pues habría que hacer esta reflexión en el resto de mercados. Estos datos los podéis encontrar en LinkedIn, y si no, con todo el tema IA, etcétera, se lo preguntáis y están a la orden del día, ¿no? Lo digo por si queréis enfocaros en un mercado concreto. Puede pasar, por ejemplo, en Alemania sigue teniendo más peso que LinkedIn, ¿no? En China está Baidu, bueno, pues es decir, LinkedIn y sus homólogos, ¿vale? Pero bueno, habría que preguntarse antes de empezar a hacer una estrategia de prospección en frío mediante el canal digital si en ese mercado LinkedIn tiene sentido o no tiene sentido, ¿no? En España estamos hablando de 17 millones de usuarios activos, el 80%, ¿no?, de los leads en el entorno B2B que se generan en redes sociales ya provienen de la parte de LinkedIn. El 65% de las empresas, insisto, B2B, declara haber conseguido clientes directamente gracias a LinkedIn, y bueno, el 76% de los compradores está dispuesto a mantener conversaciones de venta en LinkedIn. Es una red relativamente amable y no intrusiva, en el sentido de tú pides conectar a alguien, si quiere te acepta, si quiere no te acepta, tú le mandas un mensaje, luego lo veremos, comercial, más agresivo, menos agresivo comercialmente, y si quiere te contesta, y si no quiere no te contesta, ¿no? No son como estas llamadas de Vodafone que estás recibiendo y tú no quieres recibirlas y coges porque piensas que es la profesora de tu hijo y resulta pues que no, que es alguien para venderte Netflix con 24 canales adicionales. Vale, lo que hemos comentado, ¿no? No solo a nivel mundo, hemos hablado de España, y si quiero hacer un proyecto como una empresa con la que estamos colaborando en Bélgica y Polonia, bueno, pues son datos que también habría que analizar. Es decir, esto os lo digo porque esta reflexión
tendríais que hacerlo en aquellos mercados entendido como país o área geográfica, es decir, lo que hemos dicho, oye, quiero trabajar solo en la zona de La Rioja, bueno, pues habría que hacer esta reflexión también, ¿no? Aquí, para que veáis datos curiosos, estamos hablando que en Polonia la penetración, ¿no?, en población adulta, que se refiere a usuarios de más de 18 años, es del 27% y, sin embargo, en Bélgica es del 60%, ¿no? Pues a la hora de lo que comentabas, Patricia, de decidir estrategias, pues igual puede que no, o puede que sí, ¿no? Porque antes hablabas, ¿no? Has dicho 8.000 leads, os pueden parecer pocos. A mí casi se me caen los ojos, ¿no? En nuestros proyectos, claro, si estamos hablando de un centro mecanizado que vale pues de entre 4 y 20 millones de euros, pues evidentemente que conseguir 3 al año es más que suficiente, ¿no? Entonces, igual ese 27%, pues yo digo que en el mundo digital todo es muy relativo, ¿no? Dices, igual con un 27% de penetración en población adulta en Polonia, igual me interesa porque quiero testar si es público muy cualificado o muy poco cualificado, ¿vale? También os digo esto porque a la hora de plantear, y yo no creo que sea ni mejor ni peor, insisto, puedes ir a estrategias, lo he comentado al principio, dependiendo del presupuesto, enfoque, mercados, objetivo concreto que tengas con lo que quieras hacer, a estrategias más globales o de mayor alcance, o a estrategias como esto que vamos a comentar, ¿no?, más quirúrgicas. También suele ser, por lo que os he comentado, de cuánto de avanzados o cuánto realmente ha hecho la empresa en poner en marcha estrategias comerciales digitales, ¿no? Pues si no ha hecho nada, seguramente va a ser muy complicado que pueda digerir en un principio una estrategia más global, ¿no? Antes comentabas, Aitor, pues no sé cuántos años lleváis haciendo marketing digital, un montón, pues a ti ya seguramente se te indigestará un poco, ¿no?, las cosas, aunque seguramente el tema de la IA os estará dando dolor de cabeza, o a vosotros también con Bellota, ya cuando tiene un recorrido muy amplio, ¿no?, en haber estado gestionando este tipo de cuestiones, pues es difícil que las cosas que les propongáis poner en marcha se les indigesten, ¿no? A clientes que jamás, ¿no?, una empresa de forja y fundición ahí perdida en Guipúzcoa, que está en el sector eólico y tema ferroviario, le dices que tiene que empezar a hacer este tipo de estrategias y, bueno, hablas con la propiedad, dirección comercial, etcétera, pues empiezan pues a ponérsele los pelos como escarpias, ¿no? Entonces, también creemos que es una buena manera de incidir, de empezar con algo muy concreto y, dependiendo de los resultados, ir escalándolo, ¿no? Y esto, sobre todo, yo lo enfoco así por de dónde vengo, porque yo vengo de una empresa industrial muy austera con el tema marketing, ¿no? Pues porque era multinacional pero industrial, muy austera con todo el tema relacionado con marketing y especialmente con el marketing digital, y eso que el 26% de su facturación venía de oportunidades de negocio que traccionaba el ecosistema digital, ¿no? Pero eso había unos pocos visionarios americanos que lo veían, pero luego el equipo comercial de aquí no lo quería poner en marcha, ¿no? Entonces, bueno, también os lo digo de cara a los proyectos en los que estéis o queráis poner en marcha o bueno, tengáis entre manos, que es una buena manera de poder testar algo relativamente rápido, ver los resultados que va teniendo y, en base a eso, escalar un proyecto. Pero, insisto, todo depende del enfoque, presupuesto, público objetivo y objetivos concretos que se tengan con lo que quieras poner en marcha, ¿no? Vale, en la parte de LinkedIn tenemos 3 estrategias que se pueden poner en marcha, ¿no? Hay unas que son, como os pongo aquí, de pago y otras que son de no pago, ¿no? LinkedIn tiene 3 estrategias que son la parte de LinkedIn Ads, es decir, generar anuncios para que el segmento al que tú decidas le aparezca esa publicidad. Tiene la parte de LinkedIn Chat, que son mensajes tú a tú, y tiene la parte de LinkedIn Social, que es generar contenido orgánico para que a los seguidores que tú tienes en tu página web les aparezca el contenido que tú vayas generando, ¿no? Entonces, lo que vamos a ir es viendo cada una de ellas de manera aislada, ¿no? Cómo se trabajaría, o desde la humildad cómo lo trabajamos nosotros, no más que cómo se trabajaría. Seguramente cada uno en su empresa pues lo trabajará de manera diferente, ¿vale? Entonces, por ir a la parte de LinkedIn Chat, ¿no? Estamos de esas 3 estrategias, voy a empezar con la parte de LinkedIn Chat, que es una herramienta que principalmente sirve para esa prospección en frío, ¿no? Es decir, implica contactar a gente que puede que no haya oído de ti casi nunca, ¿no? Bueno, nosotros principalmente trabajamos para proyectos que lo que quieren es ir a otros mercados que son relativamente poco conocidos o directamente que no tienen presencia ahí. Es la primera aproximación que quieran hacer, ¿no? Pues una empresa dice, quiero el sector aeronáutico Alaska, y no me conoce nadie en Alaska, ¿no? Bueno, pues entonces
lo que tienes que ponerte es en la situación de que, como decimos aquí, implica contactar a potenciales clientes sin un contacto previo, ¿no? Y que les contactaremos porque hemos realizado un estudio previo pensando que puede ser un cliente objetivo de esa empresa. Identificamos dentro de esas empresas los perfiles y lo que se hace es un primer contacto, vamos a decir, trasladándoles a aquellos puntos de dolor o intentando dar una solución a aquellos puntos de dolor o la ventaja competitiva que nosotros creemos que tenemos en ese cliente, en ese mercado. Vale, si vamos al resumen, o más que ir al resumen, voy a ir concretamente a los pasos en los que se trabajaría. En este caso, si cogemos una empresa, ¿no? El ejemplo de una empresa que son fabricantes de equipo de laboratorio, quieren aproximarse, ¿no?, al mercado belga y al mercado polaco. El mercado polaco para ellos es muy interesante porque acaban de adquirir una empresa en ese mercado, pero ha sido un mercado muy reactivo, ¿no? Entonces, bueno, quieren darle fuerza y no tienen equipo comercial, tienen un comercial, ¿no?, que se encarga, vamos a decir, que actúa más que de hunter, actúa de key account manager, ¿no?, cuidando los clientes que tienen. No quieren meter, hasta no saber qué puede pasar en Polonia, recursos comerciales adicionales y quieren utilizar la parte digital para prospectar ese mercado, ¿no? Entonces, lo primero que tendríamos que hacer sería identificar, tanto en Polonia como en Bélgica, qué número de empresas tenemos en el segmento que ellos consideren, ¿no? Que en este caso sería la parte de, o sea, están queriendo enfocarse a diferentes segmentos, ¿no? Universidades, hospitales. Entonces, habría que identificar en cada uno de esos segmentos cuántas empresas habría, ¿vale? Antes de hacer ese trabajo, una vez que identifiquemos qué mercados y a qué segmentos queremos atacar, lo que tendría que hacer la empresa también es analizar si ya dispone, hay empresas que ya disponen de información como bases de datos, etcétera, que tengamos que excluir de este tipo de iniciativas, ¿no? Porque ya son clientes, es decir, lo que no sirve, hablando de lo que hablabas antes de la IA para todo, ¿no?, o pongo un filtro para todo. Evidentemente puede que en ese mercado, sobre todo en Polonia, si ya has estado trabajando, en Bélgica también, antes de ponerte a hacer este tipo de iniciativas, ver con qué base de datos cuentas para excluirla de este tipo de acciones, ¿vale? Entonces, se seleccionan las empresas y dentro de esas empresas lo que se seleccionan son los perfiles a los que queremos impactar, que habrá que decidir quiénes. No es lo mismo si quiero ir a un perfil al responsable de mantenimiento, que quiero ir a ingeniería, que quiero ir a producción, que quiero ir a la propiedad o que quiero ir al departamento comercial, ¿no? Entonces, primer paso, identificar empresas en el mercado, en el segmento que consideras de interés. Eso se hace con filtros que tiene LinkedIn. A partir de ahí, dentro de esas empresas, identificar los perfiles a los que quieres llegar, porque la idea no es spamear, como has dicho antes, Patricia, ¿no? No es llegar a por llegar. Pues eso, te scrapeas la base de datos de LinkedIn y tiras millas. No, pues los que nos gusta hacer las cosas bien en esta parte somos conscientes o creemos, ¿no?, que es menor volumen, pero de mayor calidad. Antes lo comentabas tú también, Aitor, ¿no? Entonces, bueno, una vez tenemos esas empresas identificadas y ese público objetivo, lo que deberían empezar las empresas es con la automatización de mensajes, ¿no? Lo bueno que tiene las herramientas de automatización, para que os suenen algunas, existen millones, ¿eh? Nosotros trabajamos con Wallaxy, que son herramientas que se pegan a las redes sociales, en este caso a LinkedIn, y lo que te permiten es la automatización de mensajes, ¿no? Es decir, si yo en Polonia tengo este tipo de perfiles y dentro de este tipo de perfiles quiero ir a la propiedad puedo ir con una secuencia de mensajes concreta, a la dirección comercial puedo ir con otra secuencia de mensajes y, por ejemplo, al tema de, administración puedo ir con otro tipo de mensajes, ¿vale? Entonces, esto lo que te permite es personalizar y adaptarte muy bien a cada uno de esos, vamos a decir, de esos perfiles para mandarle lo que realmente consideras que puede hacer que salte la liebre, es decir, que tenga interés en contactar, empezar una relación contigo, ¿vale? Y aquí, un tema que has comentado, me lo ha apuntado Patricia, el tema de la humanización, ¿no? Cuando hablamos de herramientas de automatización y cosas que nos permiten agilizar, ¿no?, y hacer casi con darle un botón tareas que antes eran nuestras, como tener que escribir una secuencia de mensajes, solemos caer en la deshumanización, ¿no?, de decir, pues esto lo hace una máquina y ya está. Entonces, aquí sí que me gustaría hacer un impasse pequeño para deciros que en esta parte de llegar al mercado es importante
pues bueno, tener ciertos conceptos claros, ¿no? El primero, la personalización, pero de verdad, ¿no? No del de dejo un hueco y la máquina te pone el nombre de la persona o el apellido o en qué empresa trabaja, ¿no? Entonces, bueno, aquí os he puesto algunos ejemplos en esa parte de personalización. Pues hola Marta, vi que acabas de incorporarte como directora de innovación en el Grupo X, enhorabuena, ¿no? Pues bueno, que no lo coges y lo dejes a manos de que te dice, dile solo enhorabuena, ¿no? No vender en el primer mensaje, esto es algo de perogrullo. Yo creo que, pues bueno, acabas de conectar con esa persona en un mercado nuevo que no te conoce absolutamente nada, no le empieces ya diciendo, oye, mira mis máquinas para roscar tornillos, cómprame ya una, ¿no? Bueno, yo creo que es de primero. Vale, incluir un gancho claro y orientado al valor, ¿no? ¿Qué problema le ayudas a resolver, ¿no? O qué resultado le estás aportando? Pues bueno, una fórmula útil ahí. Decir, oye, ayuda a marcas de moda a reducir un 30% los tiempos de producción sin tocar su equipo actual. Ya le estás diciendo cuál es la ventaja competitiva o en qué le vas a poder ayudar, ¿vale? Luego, hacer una pregunta que sea fácil de contestar, ¿no? Una llamada a la acción, ser breve y, bueno, evidentemente, pues bueno, el tema de la conversión, ¿no? Llevar la charla fuera de LinkedIn cuando tenga sentido y si no, dejarlo directamente en LinkedIn, ¿vale? Y bueno, el tema que comentamos de las automatizaciones, ¿no? de la deshumanización. Pues bueno, si tú todo esto se lo dejas a una máquina, que te lo puede hacer. Tu Wallaxy se lo pegas a esto y con 4 datos te hace un mensaje en el que tú no tienes que hacer nada, ¿no? Bueno, aquí os pongo el ejemplo, la diferencia que hay entre solo un filtro de Wallaxy, ¿no? O ejemplo 2, el 1 es hola Javier, te escribo porque he visto que trabajas en Intermit y quiero comentarte que desde Greenbolt realizamos proyectos llave en mano para el ahorro energético en plantas de producción. ¿Te interesa que tengamos un breve Teams? Y bueno, lo que estamos viendo es que cuando escribes de esta segunda manera, ¿no? El ejemplo 2, que es tecnología más humano, que yo creo que es, ya lo habéis comentado vosotros, por donde pueden ir los tiros, ¿no? No todo IA o todo máquina, sino bueno, pues esa conjunción humano y tecnología, pues hemos visto que los resultados aumentan casi en un 75%, ¿no? O sea, que es hablar con datos, no es solo decir creo que podría funcionar mejor por un tema de sentido común, ¿no? Pasaríamos algo como, hola Javier, he visto en tu perfil de LinkedIn que trabajas en la industria cárnica. En Greenbolt ya hemos ayudado a varias empresas del sector como Campofrío a tener un ahorro en la factura de la luz. Trabajamos en el área financiera de Intermit, trabajando en el área financiera de Intermit, entiendo que el ahorro de costes puede ser uno de tus objetivos. ¿Te interesa que te explique en un Teams cómo podríamos colaborar? Ya veis que son pequeñas cosas, es una tontería, pero estamos hablando de aumentos, ¿no? De la tasa de respuesta de un 75%. Vale, aquí os pongo una secuencia para que veáis, esto es un proyecto en el que trabajamos, que es Eroslam. A mí me recuerda, no sé si de jóvenes, bueno, aquí hay mucha gente joven, yo de jóvenes digo, bueno, ¿os acordáis de esos libros en el que tú leías una parte y te decían, si quieres subir una escalera, pasa a la página 4 y si no, tal, vale, pues esto con las automatizaciones se puede hacer, ¿no? Dependiendo del usuario, qué es lo que te conteste, tú puedes tener preparado diferentes mensajes, diferentes respuestas para llevarle a un lado o a otro, ¿no? Si te ha contestado por precio, si te ha contestado que ahora no le interesa, si te ha dicho que no es la persona, pero que puede haber otra persona que dentro del grupo sí, entonces vuelve a entrar en las automatizaciones y te vas haciendo una nube de mensajes que le vas mandando de manera automatizada para que llegue hasta el final de lo que tú quieres conseguir, que puede ser el cierre de una reunión, el que te dé un teléfono, te dé un email o simplemente te diga que le parece interesante ya, porque no os olvidéis que todos los proyectos que hemos visto anteriormente, todos los proyectos en los que trabajamos, es una venta consultiva, no es un commodity, no es algo que no es una churrera, ¿no? Tiene que haber una venta consultiva detrás, entonces, bueno, pues el objetivo puede ser o cierre una reunión o muestra interés o que te den un teléfono. Por eso nosotros no tenemos 8.000, tenemos, pues luego lo veremos en datos, ¿no? 30, 40 leads cualificados, pues al final estamos hablando de volumen, o sea, de importe, no de volumen en cuanto a leads, ¿vale? Y bueno, esto también te permite modificar horarios, o sea, si tienes acciones comerciales digitales en marcha en 12 mercados diferentes con franjas horarias diferentes, bueno, este tipo de herramientas te permiten adecuarlo a cada uno de los mercados,
velocidades diferentes por cada uno de los segmentos, por cada uno de los mercados, incluso si estás trabajando, ¿no?, en LinkedIn con dos comerciales diferentes, que puedan trabajar de manera independiente con, vamos a decir, estrategias diferentes, velocidades diferentes, intensidades diferentes, con este tipo de herramientas, ¿vale? Y bueno, evidentemente que el mensaje, y esto lo hablaba al principio, ¿no?, el volumen de mensajes y la intensidad y por lo tanto también, estamos hablando en este caso de LinkedIn Chat, que no tiene un coste, ¿no?, un coste como tal, pero las horas, hombre, son coste, o sea, es decir, hay que tenerlas en cuenta y por lo tanto, pues dependiendo de la estrategia que quieras seguir en cada uno de los mercados, pues la velocidad y la intensidad que le quieras dar a cada uno de ellos, pues variará, ¿vale? Y bueno, aquí es cuando empiezan a pasar las cosas que a nosotros nos gustan en Weroy, ¿no? Hasta ahora vamos a decir que ha sido pensar, ¿no?, la parte de estrategia de qué empresas, qué mercados, cuál puede ser el canal que mejor puede funcionar. Oye, decidimos que es LinkedIn, dentro del LinkedIn Chat, y ponemos en marcha todo esto para llegar al mercado. Vale, pero lo interesante viene cuando una vez que tocas mercado, alguien dice, hey, me interesa, ¿no?, me interesa lo que está haciendo esta empresa, tal. Y ahí pasamos a algo que ha comentado Patricia también, que es todo el tema de la segmentación, ¿no? Evidentemente, pues si alguien te ha dicho que sí, ya está segmentado, ¿no? Pasa a los comerciales y lo empiezan a gestionar. Luego hay otras variables que tendrán que tener en cuenta, pero pasan cosas como que alguien te diga, oye, sí me interesa, pero ahora no, porque no tengo un proyecto en marcha, oye, yo no soy la persona y soy tal. Entonces, lo que vas haciendo es trabajar en una segmentación muy potente, que luego te sirve para campañas de emailing, ¿no?, como has comentado, Aitor, o campañas de Google Ads, o todo ese ecosistema del que han hablado antes Patricia y Aitor, para hacer campañas concretas, ¿no? Es decir, hemos pasado una estrategia muy vertical y muy quirúrgica, que es LinkedIn Chat, dependiendo de lo que nos vayan diciendo y dependiendo del volumen que haya dentro de esa segmentación, plantear acciones, vamos a decir, con mayor complejidad o mayor alcance, ¿no? Y bueno, pues lo bueno que tienen herramientas, esto es un pantallazo de Galaxy, en este cuadrado, ¿no?, aquí estáis viendo esto es un pantallazo nuestro, ¿no?, de un proyecto nuestro, pues nosotros hacemos esto que hacemos para clientes, para nosotros mismos. Son todas las acciones comerciales que tenemos en marcha, pues si está la Feria de Empac, si está la Bienal, si una acción concreta para la zona de Navarra, lo que sea, y lo que podemos ir viendo es, dentro de cada una de estas acciones, cuántos prospectos tenemos, y aquí, aunque se ve mal en pequeñito, se le van poniendo etiquetas, ¿no?, y se pone si esto es un lead, si esto es un facilitador, si no tiene interés. Entonces todo eso luego, a su vez, lo llevas al CRM y puedes plantear campañas comerciales concretas para cada uno de esos segmentos. Imaginaros esto, la complejidad que coge si le estás poniendo arriba mercado, dentro del mercado diferentes segmentos, o sea, parece así en pequeñito, ¿no? Parece algo relativamente sencillo, y por eso hablaba del tema de indigestar. Si tú esto a una empresa se lo empiezas a meter, ¿no?, lo empezáis a trabajar en 10, 15, 20 mercados a la vez, seguramente colapsará. O sea, diréis, esto no ha sido interesante, ¿no? No ha sido interesante, no, igual no se ha enfocado correctamente, ¿vale? Y lo he dicho, aquí es donde empieza a pasar lo que realmente nos gusta a nosotros, que es poder unir la parte de marketing digital con el mundo comercial tradicional, ¿no? Que es, ¿vale?, hemos hecho acciones comerciales digitales para tocar el mercado, prospectarlo y que de ahí surjan oportunidades de negocio, pero como estamos hablando de una venta consultiva, es decir, esa oportunidad de negocio luego se le pasa a un departamento comercial, os podéis llegar a imaginar que esa empresa de forja y fundición de la mitad de la Guipúzcoa profunda no tiene un CRM donde podamos ver la trazabilidad, ¿no?, donde podamos ver realmente eso que ha traccionado el canal digital, si se ha convertido en euros. Bueno, primero en una reunión, de ahí una oferta, y de oferta un cierre de operación. Por lo tanto, este tipo de iniciativas llevan anexas por concepto, me da igual que sea con un Excel, que los odiamos, pero si lo tenemos que meter primero, ¿no?, para, insisto, que no se les indigeste un Excel, pero donde se pueda ver esa oportunidad de negocio, cómo ha ido traspasándose al departamento comercial tradicional, y de ahí que ellos vayan indicando si esto se ha convertido en una oferta, en un cierre de operación, sea perdida o ganada, ¿no? Aquí lo veis en formato Excel de una manera relativamente rudimentaria. En este caso es un proyecto, ¿no?, en el que estamos trabajando LinkedIn Chat con dos perfiles en sectores diferentes. Con el perfil de David estamos trabajando en el mundo de Food and Beverage y el mundo manufacturero,
y con el de Javier en el sector alimentación y con un foco especial en el mundo cárnico. Entonces, aquí ya veis, insisto, estamos hablando de la parte de LinkedIn Chat, me voy a este cuadro que son los totales, estamos hablando ya de datos, ¿no? Estamos hablando de que hemos mandado 328 invitaciones a conectar. Insisto, ¿no? En esos 8.000 ya veis qué mercado más reducido, ¿no? o mucho más reducido que en el mundo donde se trabaja algo que está comoditizado. 328, de las cuales nos han aceptado 91 invitaciones, o sea, analiza aquí la tasa de aceptación, también la tasa de respuesta, respuestas de valor, y mirar, estamos hablando de 2 leads, otros 2, 0, 2, 5, 6, 8, 3, 11, es decir, en un plazo de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 meses, 39 oportunidades de negocio, ¿no? Claro, estamos hablando de proyectos que son de 300.000 euros, ¿no? Al final, pues bueno, pues son mercados diferentes. Vamos a decir que aquí tú todavía no tienes números, ¿no? No tienes números, no tienes valor económico, tienes los datos de la parte alta del embudo. Lo chulo es todo esto, me da igual que sea con un Salesforce como trabajáis vosotros, o empresas que trabajen con Odoo o con Zoho, o en este caso, esto es un pantallazo de HubSpot, el poner etapas comerciales, ¿no? Es decir, oye, cuáles están en fase oferta, cuáles en conversaciones, y aquí abajo no se ve bien, pero lo que ya se va vislumbrando son los importes económicos de todo esto, ¿no? De todo esto que se ha generado, cuánto es oferta, cuánto es venta. Y entonces lo que vas teniendo, ¿no? Es el retorno de la inversión de, en este caso, una acción muy concreta que sería LinkedIn Chat, ¿vale? Claro, si tú todo esto lo abres a un montón de iniciativas más en una empresa que todavía no tiene cultura digital, ¿no? Pues si está acompañado de buenos especialistas seguramente podrá transitar ese camino, pero normalmente este tipo de empresas que son muy escépticas, ¿no? Cuando digo muy escépticas es, si no lo ven, o sea, estamos hablando con ingenieros que lo que no toca no existe para ellos, ¿no? Entonces, esto es una manera en un corto plazo de tiempo para que puedan ver el retorno directo de una estrategia muy concreta digital y empiecen a convertirse en believers, ¿no? de toda esta parte digital. ¿Vale? Venga, pues, bueno, no me voy a detener en esta parte en exceso, ¿no? ¿Cómo voy de tiempo? Me quedan 10 minutos, 5, 3. Vale, vale, venga. No me voy a detener en el tema de las ventajas porque, bueno, lo he ido comentando mientras hemos estado viendo las estrategias en este canal, de generación de leads cualificados, acceso a decisores y una parte que nosotros no trabajamos en Weroy, pero que se da de manera natural, que es el tema de generación de marca, ¿no? Porque al final estás llevando tu propuesta de valor a un mercado o a un segmento que no te conocían. No es la parte fundamental de este tipo de estrategias, pero bueno, esta es una ventaja que está ahí también, ¿no? Para nosotros algo súper interesante el tema del aprendizaje estratégico, sobre todo cuando vamos a mercados de oportunidad, mercados en los que la empresa no ha estado, una empresa que hace reposicionadoras de botellas, quiere ir al mercado indio en el sector principalmente cosmético, ¿vale? Pues al final el aprendizaje de ahí fue, nos replegamos, ellos decidieron, voy al origen, decidieron ir al mercado indio, prospectar en el mercado indio y decidieron no hacerlo con efectivos comerciales tradicionales, ¿no? Podían haberlo hecho con un agente comercial, con un comisionista, pero decidieron utilizar una estrategia digital para prospectar, ¿no? Ese mercado. Estuvimos trabajando 4 meses en ese mercado y la decisión fue replegarse, decir, oye, salimos de este mercado, ¿por qué? Porque todo el mundo nos abría las puertas, llegamos a los gerifaltes, ¿no? De empresas como Unilever, todos te abrían la puerta, pero cuando hablabas con ellos te decían, sí, muy bien, tecnología europea reposicionadora de botellas, pero lo que cuesta esta máquina, yo tengo 25 años dando la vuelta de manera manual a las botellas. Por lo tanto, no era un mercado interesante para ellos, ¿no? Hasta que evolucione, o sea, de una manera diferente, ¿vale? El tema del aprendizaje estratégico, pues bueno, es algo crucial, sobre todo cuando lo que quieres es contener el gasto. O sea, si tienes una apuesta firme por un mercado concreto, esto te sirve de apoyo, ¿no? Mandarás tus efectivos comerciales, seguramente pues tendréis que hacer lo que hicieron en Vidrala, de irte directamente a ese mercado, ¿no? O sea, el mercado de Brasil o el mercado anglosajón, pero en este caso, si simplemente lo que quieres es prospectar, bueno, pues entonces igual te sirve, ¿no? Mandar unos efectivos, ¿no? A nivel digital, ver qué es sondear y dependiendo de eso tomar decisiones. También nos ha pasado lo contrario, que ese mercado resulte de interés,
oye, se pone delegación comercial o se hace un acuerdo comisionistas, lo que sea, y a partir de ahí que hayan puesto laboratorios en un área concreta, porque finalmente, bueno, de esa prospección inicial que se hizo, luego en un trabajo durante meses, años, ese mercado madure y sea interesante como para hacer inversiones adicionales, ¿vale? Venga, pues pasamos a la parte de LinkedIn social. Vamos a decir que la parte de LinkedIn Chat es la que mayor incidencia tiene, si tuviese que decirlo así, ¿no?, en la cuenta de resultados, es la que más directa es en el corto periodo de tiempo, ¿no? Tú llegas a un mercado concreto que si tiene una necesidad, tiene interés y encajáis, vuestra propuesta de valor encaja con la necesidad que tiene, seguramente empezará una oportunidad de negocio. Evidentemente el que no lo tiene se quedará, lo que hemos dicho, lo segmentaremos y decidiremos cómo lo vemos. Esta parte de LinkedIn social es más para esa parte de lluvia fina, ¿no? El no directamente ir al mercado, sino ir creando, ¿no?, ir posicionándote, vamos a decir, o ir metiendo los atributos de tu empresa en la mente del público objetivo que consideres en ese mercado, ¿no? Entonces, en esta parte, pues bueno, nosotros solemos trabajar desde 5 puntos de vista, ¿no? El primero, evidentemente, es el paso que hemos comentado antes, ¿no? Para que alguien vea lo que tú haces sin entrar en la parte de publicidad, primero tienes que tener una masa crítica, tienes que tener seguidores, ¿no? O sea, tienes que tener en tu perfil gente para ese segmento en el que vas a trabajar. Entonces, una vez hecho el primer paso de le invito a conectar y se conecta a mi red, entonces empiezo a trabajar en una estrategia ya de contenidos, ¿no? Y antes, evidentemente, de empezar a publicar nada, una breve auditoría de cómo está tu página de empresa. Pues bueno, porque lo mismo le vas a llevar a un sitio que tiene telarañas y está bastante mal, que también, aunque no os lo creáis, nos pasa de manera bastante habitual en el mundo industrial, ¿no? Cosas básicas como qué hace la empresa, qué la diferencia, todo este tipo de cuestiones se pueden poner en LinkedIn, ¿vale? Una vez la página está optimizada, lo has comentado tú antes, Patricia, ya es ejecutar una estrategia con un calendario editorial de qué contenidos voy a publicar, ¿no?, con una redacción de textos, creatividades diferentes, con diferentes opciones que te da LinkedIn, ¿no? Sean PDFs, vídeos, los carrusel, que tú antes has comentado que funcionan muy, muy bien, ¿vale? A partir de ahí se revisa ese contenido, se valida, funciona o no funciona, se programan esas publicaciones. Hoy en día existen millones de herramientas para poder gestionar esas, vamos a decir, esas publicaciones. Y algo que nos parece básico, ¿no?, si la empresa tiene trabajadores, que los propios trabajadores de la empresa, aunque es un tema sensible porque es una herramienta profesional, pero de uso personal, bueno, pues que ayuden a amplificar lo que está haciendo la empresa en su página corporativa. Tema muy sensible, por cierto, ¿eh? Nosotros ya desde hace 3 años, sí o sí, tenemos que firmar con las empresas que trabajamos, con los perfiles, ¿no?, que utilizamos para hacer estrategias, sobre todo en la parte de LinkedIn Chat, pero bueno, en general, acuerdos ya no solo NDAs para el proyecto como tal, sino acuerdos específicos de confidencialidad para los perfiles con los que trabajamos en LinkedIn, evidentemente, porque cada uno en su perfil puede estar haciendo lo que le da la gana, ¿no? O sea, que ahí hay un temazo. Vale, y bueno, a partir de aquí, en la parte de LinkedIn social, otra vez empieza a pasar algo pues que nos gusta mucho, ¿no?, que son los datos. Luego ya desde Lines hablarán más de esta parte, pero bueno, en esa parte de LinkedIn social no está tan enfocada la conversión directa como hemos hablado en la parte de LinkedIn Chat, pero bueno, podemos empezar por la parte alta del embudo, ¿no?, impresiones, clics, visualizaciones, etcétera, y luego evidentemente si eso lo medimos, hay herramientas que te permiten medir todo eso, ¿no?, lo traqueamos, si eso ha derivado a una landing, a una página, a lo que sea, ver si con los CTAs que ha habido, con las llamadas a la acción de descárgate un case study o un paper o lo que sea, te han dejado sus datos. Insisto otra vez, CRM, ¿no?, y a partir del CRM ahí vas viendo si realmente eso va teniendo avance comercial, ¿vale? Datos como estos que veis aquí, ¿no?, es decir, oye, pues esta publicación en social ha generado 2.230 impresiones con 156 clics, 79 reacciones y, bueno, oye, 0 conversiones en tanto leads de alta o baja calidad, ¿no? Hay publicaciones que no llevan a leads concretos en un momento concreto, sino que, bueno, se van desarrollando a lo largo del tiempo. Vale, y vuelvo a lo que hemos comentado también en la parte de LinkedIn Chat, ¿no? ¿Qué hacemos con estos datos? Pues, sin ninguna duda,
optimizar continuamente lo que tenemos en marcha, ¿no? Esto de la parte digital, lo bueno que tiene es que es mucho prueba-error, tocas mercado y con esos datos te repliegas, rolas, decides si meter más fuerza en un área concreta, en un segmento concreto, en un mercado concreto, en una estrategia concreta. Eso es lo bonito para mí, que tiene muchas cosas bonitas, pero una de las más bonitas es que tienes datos para, de manera continua, poder ir reenfocando la estrategia que estás poniendo en marcha. E insisto, en esa verticalidad, en hacer algo muy quirúrgico, te permite tener mucha cintura, no ser muy ágil en cambiar o no cambiar cosas. También llegas a menos porque no son estrategias de tanto alcance, pero bueno, te permite ser más ágil hasta que tengas claro cuáles son las premisas de ese mercado en el que vas a trabajar. Vale. Siempre que le doy aquí clic, luego se me queda. Bueno, los objetivos específicos de la parte de LinkedIn social, pues bueno, al final la parte de branding, ¿no? El posicionamiento de autoridad, atracción de clientes, bueno, mayor interés en productos o servicios, generación de comunidad. En esto no me voy a meter mucho porque Patricia ya ha hablado más de esta parte de lo que suponen las redes, ¿no? O esa parte más de generar contenido, sea orgánico o no orgánico, con influencers, sin influencers, lo que sea, ¿vale? Y venga, me paso ya a la parte de LinkedIn Ads, que sería la tercera estrategia en la que se puede trabajar en LinkedIn. Y bueno, pues esta parte es relativamente sencilla, ¿no? Al final es hacer en diferentes formatos, ¿no? Publicidad para que aquella comunidad que a ti te interesa, lo bueno que tiene la parte de LinkedIn Ads es que tiene unas opciones de segmentación brutales, o sea, es casi como a francotirador, ¿no? O sea, solo le sale publicidad a aquella comunidad, también no tiene sus limitaciones, o sea, tienes que tener unas bolsas concretas de audiencias para poder hacerlo, etcétera, pero te permite hacer publicidad muy segmentada, pues como los anuncios de Google Ads, pero con diferentes formatos, pues le aparece a los perfiles que tú consideres, en el país en el que tú quieres, etcétera, ¿vale? Entonces, tienes dos opciones, ¿no? Dos opciones de tipología de campañas en LinkedIn Ads, que son la parte de generar marca, donde el objetivo no es tanto el conseguir una oportunidad de negocio, ¿no? Sino ir generando ese reconocimiento de marca para que cuando vayas de manera más incisiva, ¿no? De manera a la yugular, de manera comercial, pues ese mercado esté más preparado, y ya la parte de generación de leads, que ahí sí que es publicidad muy orientada, normalmente con formularios incrustados dentro de esa propia publicidad y que suelen tener normalmente una landing para mayor información, aunque no siempre. Bueno, pues esas dos tipologías de iniciativas, ¿no? La de más generar marca, la de ya directamente consecución de leads. Y bueno, con esto termino, que evidentemente, ¿no? Si las empresas con las que nosotros colaboramos tuviesen unos presupuestos infinitos o gorditos, pues podríamos poner en marcha todo lo que hemos estado comentando en el día de hoy, pero si normalmente no suele ser la casuística. Pero bueno, si trabajamos en la parte de LinkedIn, también se pueden hacer estrategias de manera aislada, se puede trabajar solo la parte de LinkedIn Chat, se puede trabajar solo la parte de LinkedIn Social y se puede trabajar solo la parte de LinkedIn Ads, pero nosotros lo que consideramos es que lo ideal suele ser trabajar en una estrategia global, ¿no? Vamos a decir 360, donde cada uno de los elementos que hemos visto, ¿no? A lo largo de esta media hora, 3/4 de hora, pues bueno, cumplan un objetivo concreto, ¿no? Y lo que hemos dicho, sobre todo, y con esto termino, y sé que soy muy pesada con este tema, pero lo de medir los resultados, igual, insisto, por de dónde vengo yo, es crítico. No siempre es fácil, no siempre pasa ni el primer mes, ni el segundo mes, ni el tercer mes, ni el cuarto mes. Cuando digo medir los resultados, los datos analíticos se tienen desde el minuto cero, hoy en día con las herramientas que existen, pero todo eso en el mundo industrial, cuando, insisto, venta consultiva, donde la oportunidad de negocio pasa al departamento comercial, existe un gap que muchas veces no es fácil de solucionar en un corto periodo de tiempo, ¿no? Entonces, bueno, este tipo de iniciativas también tienen sus periodos de maduración para que realmente cojan cuerpo, ¿no? Hay proyectos en los que llevamos trabajando 8 años que todavía siguen trabajando con Excel porque desde la propiedad o desde la matriz no se quiere trabajar, no se quiere meter un CRM, ¿no? Hay proyectos que relativamente cuando empiezan a ver los datos, pues bueno, dicen, oye, esto merece la pena y me meto ya en inversiones más gordas, porque no se nos olvide, sea ActiveCampaign, HubSpot, Zoho, lo que sea, este tipo de herramientas tienen un coste, ¿no? Y si todavía no sabes qué es lo que te va a retornar, por eso la reticencia de las empresas a poner en marcha este tipo de iniciativas. Así que nada, por mi parte
Todo listo. Tú me dices, Eva.